Yeshua se acercó a sus discípulos diciéndoles: toda autoridad me ha sido entregada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan por todo el mundo anunciando esta noticia redentora, haciendo discípulos a todas las naciones, enseñándole a la gente a obedecer la Torá que les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin. Revelando la verdad de las Sagradas Escrituras, transmitiendo desde San Sebastián de Mariquita, Tolima, mostrando la luz de la Torá a los confines de la tierra. En voz de Aarón Amram Ben Levi, la voz que clama en el desierto: enderecen sus sendas, preparen el camino al gran Rey. Sintonízanos, contáctanos a nuestro celular, a quien tendrás las respuestas a tus inquietudes y recibirás la información que necesitas, revelando la verdad de las Escrituras. Véalo y escúchelo. Shalom, mis amados. Mi nombre es Aarón y los invito a que veamos una parte bastante bonita, pero sobre todo bastante interesante, que sin duda puede venirse convirtiendo en vida o en muerte, o de vida o de muerte. De vida si se hace, y de muerte si se descuida. Y es la verdad sobre el bendito nombre, sobre todo nombre. Y como introducción, vamos a ver 5 razones en las cuales nos muestran la necesidad que tenemos nosotros de interesarnos por aprender a conocer, a pronunciar e invocar este bendito nombre, sobre todo nombre. Nosotros sabemos muy bien, por lo general, casi todos lo sabemos, que cuando el Creador eterno se le revela a Moisés en el monte de la zarza ardiente para enviarlo a Egipto, a sacar a los hijos de Israel de la opresión egipcia, pues él lo primero que le revela es su gran nombre, porque Moisés se lo pidió. Él dijo: y aquí que yo llego a los hijos de Israel y ellos me van a preguntar, ¿qué les digo? ¿Que quién me envió? O si me preguntan por su nombre, ¿qué es lo que les diré? Entonces aquí miramos de que él les revela su nombre en el tetragramatón o tetragramaton, que está compuesto por 4 consonantes del alefet hebreo. Y esas 4 consonantes son las que conforman el tetragramaton de su nombre. La primera es una en forma de comita, más bien enroscadita como una C, llama Yud. La segunda es un cuadrito en forma de puertica con 2 paticas, una cerradita y la otra apartadita. La tercera es una rayita con un ganchito llama Bab. Y la cuarta, otra vez el cuadrito con las 2 paticas, que la una es cerradita y la otra es abiertica, llamada E, para Yud Evad He. Yud Evad He. Entonces miramos de que este nombre que él le revela en estas 4 consonantes, que es el tetragramaton de su grandioso nombre, pues viene siendo un acróstico donde aparece
a el nombre revelado y conjugado en los tres tiempos, en pasado, en presente y en futuro. Entonces, él al revelarle este tetragramaton, le está revelando, le está revelando que él es ese Elohim que fue, que será, que fue y que es Yiyeh Allá Obed. Lo que en la escritura o en la Torá, en la buena traducción, se le conoce como ese hacer, ese. Y que en la mala traducción grecolatina se le conoce como yo soy el que soy. Parece que fuera una respuesta como a quemarropa, como muy reprochante, como chocante. Yo soy el que soy. Y negativa y humillante, pero no. Él se está revelando con este tetragramaton. Entonces, cuando se revela con este tetragramaton, que miramos de que está revelando el nombre y conjugándolo en los tres tiempos, pasado, presente y futuro, es el que fue, el que será y el que es, Yiyeh Allá Obed. Entonces le dice a Moisés que vaya y se lo enseñe a los hijos de Israel, para que le recuerden con este memorial, por siempre y para siempre, y el poder estar en medio de su pueblo Israel, para que Israel sea muy bendecido, porque seamos conscientes de que la promesa de vida eterna es para Israel y no es para ninguna otra nación. Así está establecido desde un extremo de la escritura hasta el otro. Ahora, así tenemos que pronunciarlo, porque en ese nombre hay bendición. Vamos a mirar de que este gran nombre, la segunda razón, la que estamos mirando, la primera razón, la segunda razón es que en este gran nombre hay salvación y hay vida. Por ejemplo, en Joel 2:32 dice que para el tiempo postrero, todo aquel que aprenda a conocer, a invocar y a pronunciar el nombre, sobre todo nombre de él, será salvo. Y así lo mismo lo testifica en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 21, y Romanos 10:13, y Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, aquí en este nombre hay salvación y hay vida. ¿Por qué? Porque ya lo miramos en la primera razón, de que fue lo primero que se le revela como fundamento de vida a Moisés, para que se lo enseñe a los hijos de Israel y ellos lo pronuncien para siempre. Ahora vamos con la tercera razón, porque este nombre es el depositorio y proveedor de toda bendición escritural. Por ejemplo, en Salmo 91, 14 al 16 dice: por cuanto en mí has puesto su amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te libraré, te glorificaré. Te llenaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Hay bendición en ese nombre. Hay alegría y hay victoria. Vamos con la cuarta razón, porque de este gran nombre es que se conforma el sello de vida eterna que su pueblo amado llevará en sus frentes. Eso lo miramos en Apocalipsis 14,
1 al 5. Podríamos leerlo a vuelo de pájaro, Apocalipsis 14, 1 al 5. Pero para acelerarle y sin necesidad de mucho detalle, porque no hay tiempo, lo puedes leer para que te compruebes. Y Apocalipsis 22, 4 dice: entonces verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Todos los redimidos, cuando ya estén salvados en la presencia del eterno Creador, le van a mirar su rostro y el nombre del Creador eterno va a estar en sus frentes. Y de esto es que se compone el sello para vida eterna de todas las 12 tribus de Israel, que de ahí sale todas las multitudes como la arena del mar para salvación y vida eterna. Ahora vamos a la quinta razón, por cuanto hay peligro de amenaza destructiva. Al no aprender a conocer y a invocar su grandioso nombre. Salmo 79, 6 y 7 dice: derrama tu ira. Dice Yahweh, dice el salmista David en una oración: oh Padre, Yahweh, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los pueblos que no invocan tu nombre. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó pues con este nombre? Bueno, la mayoría sabemos muy bien del pueblo de Israel, judío, hebreo, nazareno, que es el verdadero pueblo de Adonai, que va siguiendo al pie de la letra con estas verdades eternas reveladas. Que nosotros lo sabemos muy bien, de que cuando echan a aparecer los reinos imperiales sobre la tierra, también echan a aparecer los supuestos grandes y sabios líderes religiosos. Y ellos se encargaron en tomarse en la autoridad de hacerse dueño, de manejar las cosas del Eterno, del Creador eterno. Y así fue como todo comenzaron a manipularlo, a cambiarlo y a transferirlo al programa de ellos. Y cambiaron la luz por las tinieblas, la verdad por la mentira y por el engaño. Y hasta el día de hoy, eso es lo que se vive. Pero la pregunta es, ¿de dónde salieron estos reinos? ¿Y de dónde salieron estos líderes? Bueno, si nos vamos más allá desde el principio, desde antes del principio, la Torá nos muestra muy bien. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, nos muestra de que lo primerito que el Creador eterno, y eso también nos lo registra muy bien Génesis capítulo 1 y 2. Lo primerito que hace los cielos los hace brillantes, llenos de luz. Y con los cielos brillantes, llenos de luz, también hizo seres majestuosos, brillantes y llenos de luz, acabados en santidad, en pureza y sin pecado, brillando a través del cumplimiento a esas leyes y a esas ordenanzas decretadas por eternidad para ellos. Ahora sabemos de que uno de los prominentes ángeles se rebela contra él, se toma su autoridad, y así es como comienza a cambiar la autoridad del Creador por su propia autoridad, y por ese camino, por ese rumbo, hacer caminar a sus compañeros,
Y así fue como fue corrompiendo la tercera parte de los ángeles. Y así es como él tuvo que arrojarlos a la tierra por esa perversidad, donde están reservados en el hondo abismo para el día de la condenación eterna. Bueno, ahora cuando él creó el mundo, que creó al hombre, ¿qué pasó? Él le dio mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas para que los cumpliera. Pero miramos de que este enemigo perverso engañador ya estaba acá, listo, cúbate, esperando el momento oportuno que él criara al hombre y lo pusiera sobre el Edén para señorear sobre y administrar su creación. Entonces aquí estuvo este enemigo haciéndolo caer en pecado de desobediencia a esas leyes y a esos decretos. Así es como miramos de que también por la desobediencia, por el pecado de desobediencia fue destituido del Edén. Entonces ya vino la angustia, la miseria, la maldición y el dolor sobre la tierra. Entonces que mientras ellos estaban en pecado, lo que concibieron fue a Caín, que era hijo del pecado, que era hijo y simiente de Satanás. Y aquí miramos de que Adán no se queda ahí. Adán cae en un profundo arrepentimiento y es alcanzado por la gracia de Adonai y vuelve otra vez a ponerse en su lugar adecuado, donde estaba antes de caer. Entonces, en su arrepentimiento, en esa vida de pureza, de santidad, ya conciben a Abel, que era simiente de Adonai, hijo de la luz, hijo de bendición, y que este enemigo perverso y malvado se incorpora en Caín, que era hijo de él, hijo del pecado, hijo de maldición. Y así es como se ensaña contra su hermano Abel, que era simiente de Adonai, y lo mata, le quita la vida. Y así es como podemos mirar de que sigue la simiente o la descendencia de Caín, azotando todos los hijos de Adonai, o lo que es simiente de Adonai, porque este Abel era simiente de Adonai, pero como le mata Caín, entonces luego en el capítulo 4, verso 22, 24, por ahí así, miramos de que ya tuvieron otro hijo, y que le pusieron por nombre Set, que significa en sustitución de Abel, a quien mata Caín, que Set representa perfección, totalidad, y representa también pureza y honestidad. Set. Y aquí podemos mirar de que Set consigue esposa y tiene familia. Dice que lo primero que tuvo fue un hijo llamado Enos, y desde ahí los hombres comienzan a buscar y a temblar a los caminos de Adonai y a seguirle. Entonces ya sigue Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Anob, ya sigue Matusalén, Jared y Noé, y de Noé Abraham, y de Abraham Isaac, Jacob, y de ahí es donde nace ya Israel. Pero bueno, entonces vamos a mirar de que cuando él trae el diluvio sobre la tierra, que es una inundación con aguas para barrer todo ser viviente
que había sobre la tierra es para barrer toda esa descendencia maldita de Caín, quedando solamente Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Bueno, esos eran los únicos que permanecían en pie hasta ese tiempo. Pero Yahweh, antes de traer el diluvio sobre la tierra para destruir esa humanidad, le dice a Noé que se llegue. Esos son los comentarios de los grandes eruditos sabios. Que se llegue a una mujer descendiente de Can, para que tenga hijos y pueda guardar semilla, pueda reservar semilla para que esté madura para el día de la consumación. Entonces él se llega a esta mujer descendiente de Caín, y así es como tiene a Can, que Can sirvió de espina en la planta del pie para toda esa familia, y fue el que cargó con la maldición de su padre. Ahora podemos mirar de que de Can, del hijo mayor de Can, el primogénito llamado Cus, sale a Nimrod, que llegó a ser el grande, poderoso soberano de la tierra, primer soberano babilónico, y que fue adorado como el Dios supremo en ese entonces, y toda la humanidad se le iba sujetando a él en adoración y en homenaje. Ahora, por otra parte, del hermano menor del hermano que le sigue a Cus, fue Misraim, el fundador de Egipto, que nosotros ya sabemos de que mientras Nimrod es el fundador de Babilonia, y que Babilonia significa maldad, maldición y muerte, pues Egipto también representa pecado, maldad y muerte. Entonces, que de Can tuvo otro hijo llamado Am, y luego de ahí ya salieron, por ejemplo, lo que fueron los filisteos, salieron los heteos, y los amorreos, los fereceos, los jebuseos, y toda esa gente sirofenicia que vivía en la tierra de Canaán, cuando el eterno creador le dice a Israel que tiene que desposeerlos de esa tierra, destruyéndolos para que ellos puedan entrar, porque esta era generación o descendencia maldita de Can. Entonces, recordemos que Can era sangre de Caín. Ahora resulta de que sigamos con Nimrod. Nimrod fue el fundador. Miramos en Génesis capítulo 11 que Nimrod fue el fundador de Babilonia. Y Babilonia llegó a ser la adoradora de este gran soberano Nimrod, que se hizo adorar como el Dios supremo, porque él fue el constructor de la torre de la ciudad, con la torre cuya cúspide llegando al cielo. Eso lo vemos en el capítulo 11 de Génesis. Entonces que para librarse de otra catástrofe que el Creador trajera para destruir la tierra como la que había traído con el diluvio, entonces ellos pudiesen salvar dentro de esa torre y salvar y guardar nombres, conservarse nombres de reputación para ellos, y que a la vez subir al cielo por la torre y matar a Elohim con los que estaban con él en su trono, robársele su trono, sentarse en ellos en el trono de Adonai y ponerse a gobernar desde los cielos la humanidad que había sobre la tierra.
Dios quedaba como el Dios supremo de los cielos y de la tierra. Y todo el mundo le creyó, y así fue como comenzaron a construirse la torre. Entonces, por esa causa es que viene la confusión, que es que les quita el idioma bendito que tenía, que era el hebreo, el idioma bendito de Elohim con el que había hecho Adán y el que hablaban esos hombres benditos. Y les quitó el idioma y les pone la confusión. Ellos se extienden con esa, dejan la obra quieta y se extienden con esa confusión por toda la tierra. Entonces comienzan a organizarse por naciones para vérselas cómo iban a construir cada nación su propio idioma. Y así fue como nacieron los idiomas de ahí, de esa confusión. Y hasta el día de hoy. Así es que si nosotros no le pegamos al idioma del Creador eterno, pues vamos a seguir en el idioma acostumbrado con el que nacimos. Y esta es la confusión, que prácticamente esto es una maldición que nos puede llevar a la perdición eterna. Y la promesa, por ejemplo, en Marcos 16:16, el Creador y Salvador promete que todos los que han creído en Él y se unen a Él, dice que hablarán nuevas lenguas. Nuevas lenguas es que ya no van a hablar la confusión, el idioma pagano, los idiomas paganos, sino que van a hablar el bendito idioma de Él, idioma limpio, idioma vivo que tiene verdaderamente sentido. Bueno, entonces de ahí que Babilonia, cuando desciende o cuando cae, le sigue el imperio egipcio, que el imperio egipcio, hasta cuando ahí sigue conglomeradas todas esas naciones que adoraban a Nimrod como Dios eterno. Entonces ya miramos que Egipto era el subterráneo, el lugar donde estaba la idolatría, y era puro paganismo lo que había allá. Entonces que hasta tiempos de José, cuando gobierna en Egipto, que Jacob entra allá con estas 75 personas, hijas de él, o de la familia de él. Egipto se componía por 72 naciones. Ese es el comentario de los grandes eruditos y sabios. Pero que cuando ya, pongámosle a los 500 años que ya Moisés los va a sacar de allá, ya se componía por un número mayor de naciones Egipto, y el lenguaje que hablaban era la confusión. Ahora cae Egipto y le sigue sucediendo el imperio griego, que había corrido un lapso de tiempo más o menos de 1200 a 1300 años, desde que había llegado la confusión, hasta que apareció el imperio griego. Y el imperio griego es el que comienza esa traducción, es el que comienza la traducción, a cambiar lo del Creador eterno, el programa, su nombre, su idioma, todas sus fiestas y todas sus leyes, por el programa, la cultura y las ideas de ellos, lo santo por lo profano. Y aquí es donde dice todo va a quedar corrompido, y donde el gran hombre se va echando a perder. Luego, ya al descenso de sigue la era de la bestia fea y espantosa que vemos en Daniel 7, capítulo 7, capítulo 7, verso 7, 19, que tiene una boca grande
dientes de hierro y patas de bronce, que lo que no daña con los dientes, lo holla y lo daña y lo desbarata con las patas. Y dice, y esta es Roma imperial, que era la que estaba en lo fino del imperio cuando nace Masías, cuando nace nuestro Masías, que es la que le da persecución, muerte a los niños de 2 años hacia atrás, y que para darle muerte a Masías, y luego es la que le da muerte a Johanán el Inmersor, Juan el Bautista, y es la que le da muerte a nuestro Masías, y sigue azotando a los emisarios de Yeshua, a sus seguidores, y que en el año 70 no solamente la gran mortandad que hizo con los seguidores de Masías, sino que también destruye a Jerusalén encendiéndole fuego a través de los ejércitos romanos de Tito Vespasiano, en el año 70. Y luego así se metió como hasta el año 320, que ya viene azotando a los creyentes. Y luego ya viene el surgimiento de Roma papal, que es la aparición del cuerno pequeño, que de la cabeza de la bestia le son arrancados, de los 10 cuernos son arrancados 3, y donde fueron arrancados estos 3 nació un cuerno pequeño que tiene una boca grande y que habla blasfemias y maldades contra el Creador eterno. Entonces, aquí podemos mirar de que hasta el día de hoy es el catolicismo, y esos son los que compuesta por los curas, ese califato católico ya que funciona hoy día, compuesto por los curas, los grandes líderes religiosos. Entonces podemos mirar que este es el culpable de las grandes mataciñas que se hizo en las cruzadas en la Edad Media. Por ejemplo, la llamada la Santa Inquisición era que cogían a un creyente judío, israelita mesiánico nazareno, creyente de Yeshua, que no creía en estatuas ni en las malvadas costumbres de ellos, y que no se asumía el programa de ellos, y los acerruchaban vivos, los despellejaban vivos, los enterraban vivos, los descuartizaban en máquinas vivos, y así sucesivamente, los quemaban vivos o fritos en calderas. Entonces, aquí podemos mirar de que son las matanzas también que hace Hitler, Adolfo Hitler, en los años 1800-1900. Esa millonada de creyentes que mata, esos son judíos, israelitas, judíos, hebreos, nazarenos. Y aquí podemos mirar de que todo era porque no se asumían al programa perverso y malvado de ellos. Y que esta es la resurrección otra vez de Babilonia. Esta es la bestia que vemos en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 17, que era y que ahora no es, pero que volverá a aparecer y que está en camino de destrucción para ir a condenación eterna. Entonces, que en Apocalipsis capítulo 17 nos muestra de que es la madre de las rameras de todas las abominaciones de la tierra, que vuelve a aparecer, que resucita. Entonces, ¿por qué la madre? Porque aquí podemos mirar de que es donde han nacido los curas, y que está conformada por los curas, por el catolicismo, y también por todo el gremio de religiosismo. Entonces, que todos hablan lo mismo, viven lo mismo, comen lo mismo, piensan lo mismo y adoran lo mismo. Entonces, bueno, hasta el día de hoy
Eso es lo que se ve. Bueno, otra chiva que tenemos o que les voy a pasar es que no se nos olvide que Esaú es aborrecedor de Adonai. Por eso Adonai dice que aborreció a Esaú. Y Jacob, que es Israel, amó a Adonai. Por eso dice que él amó a Jacob, a Israel. O sea, aborrecí a Esaú porque me aborrecía y amé a Jacob porque me amaba. Eso lo dice en todos los bloques de profetas mayores y menores. Bueno, ahora miramos de que Esaú era sangre de quién. Aborrecía a Adonai porque era sangre de Caín, era sangre de Can, que Can era sangre de Caín. Y que Esaú es el fundador de Roma, así de sencillo. Fue el fundador de Roma. Y por eso es que es catalogada como la bestia fea, terrible y espantosa. Y que estaba preparada para hacer tantos estragos en el pueblo de Adonai y en su programa. Bueno, ahora podemos mirarte que por eso es que es considerada hasta el día de hoy como bestia, y que de ahí aparece, por ejemplo, lo que ya vimos, el cuerno pequeño, que es hasta el día de hoy el catolicismo, como lo sabemos muy bien. Bueno, los adoradores de estatuas, y que son los enemigos del Creador eterno, que son los que se han hecho dueños y se han tomado la autoridad de cambiar lo del Creador eterno hasta el día de hoy por lo de ellos, y sin temor, y todo lo han convertido en negocio, como lo podemos ver muy bien. Ahora podemos mirar de que esta era una profecía que se vivía, o una situación que se vivía en los tiempos del profeta Jeremías. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 8, verso 9, dice: los sabios se avergonzarán, se espantarán y serán consternados. Dice: porque he aquí que aborrecieron la Torá y todo el programa de Adonai. Dice: ¿y qué sabiduría tienen? Dice el verso 8: ¿cómo se atreven a decir estos? Nosotros somos sabios, y la Torá, las leyes de Adonai está con nosotros. Cuando de hecho la han convertido en mentira, la pluma mentirosa de los escribas, de los traductores. Dice: por tanto ellos serán destruidos con los que caigan en aquel día, dice Adonai. Bueno, ahora en Daniel capítulo 7, verso 19 al 25. Daniel también profetizó contra este cuerno pequeño, contra este último imperio donde están asumidas todas estas naciones perversas y paganas, conforme lo dice a Revelaciones o Apocalipsis 17, la madre de todas las rameras de la tierra. Aquí profetizó contra este último imperio que pensaría en cambiar los tiempos y la Torá. Los tiempos son las festividades, el programa del Creador eterno, compuesto por las festividades, compuestos por el día de reposo, compuesto también por y la Torá, que es el idioma bendito hebreo, que es el nombre de él, y son las leyes de él. Lo cambiaría por lo de ellos, pensaría en cambiar todo. Ahora miramos de que el nacimiento de nuestro Mashiach no es en Tirri, entre mediados de septiembre y octubre, así como está establecido en la Torá,
por los tiempos de él, sino que es el 24 y el 25 de diciembre, y que las fiestas son muy diferentes. Mientras que las fiestas de Adonai se celebran con adoración, con temor y temblor, con alegría y celebraciones hacia él, con alegría. Ellos la están celebrando con comida, con licor y con cosas abominables, con muertes y adulterios. Bueno, entonces aquí podemos mirar de que esta era una profecía. Ahora aquí vamos a mirar de que en Jeremías capítulo 23 verso 27 dice: es como es que hacen estos falsos profetas, que mi pueblo se olviden de mi nombre Kadosh. ¿Cómo es que hacen estos falsos profetas, estos falsos líderes, estos falsos traductores, que mi pueblo Israel se olvide de mi nombre Kadosh? Porque ellos tuvieron dominio por la perversidad y sacaron en dispersión al pueblo, y ellos se metieron a invadir y a hacerse dueños de lo del eterno y a cambiarlo todo. Entonces Romanos 2:24 dice: porque como está escrito, el nombre de Adonai es blasfemado entre la humanidad por causa de ellos. Y Santiago 2:7 dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue puesto sobre el verdadero Israel de Adonai. Bueno, y Yeshua también dijo que estos perversos malvados para el tiempo final, dice que aborrecerían, perseguirían y destruirían a todos los que pronunciaran y proclamaran el nombre de él. Cuando dijo: y ustedes serán aborrecidos de todas las gentes por causa de pronunciar e invocar mi nombre Kadosh. Eso es una profecía, y eso lo podemos mirar. Si tú vas a hablarle acerca del verdadero nombre, tú te conviertes, llegas a ser un loco, un desquiciado para ellos, y un blasfemo. Llegan a burlarse de ti y te constituyen como un enemigo, como un falso Cristo según ellos, como un falso Mesías. Bueno, entonces aquí podemos mirar un consejito que da nuestro Masías a sus discípulos, que ese consejo es para nosotros también hoy día, que lo tenemos en Mateo 16:6, cuando les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estos fariseos y estos saduceos son los mismos de los que estamos hablando, los escribas, los traductores, los que se encargaron en cambiar el nombre y todo interpretarlo a su manera, y así establecerlo como mandamiento de Adonai y enseñarlo a la humanidad. Entonces criticaban, juzgaban y condenaban a Yeshua, a sus discípulos y a todos los que habitaban en ese tiempo, porque no se sometían a las enseñanzas de ellos. Por eso les dice: el guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces la pregunta es: ¿y luego qué pasaba con ellos? Pues miremos a Mateo 15, 1 al 3. Ellos la criticaban que porque no se lavaban las manos para comer, que porque no lavaban los jarrones y los platos donde comían, que por otra cosa, otro montonón de cosas. Entonces le decían: ¿por qué viola la tradición de los ancianos? Entonces Yeshua también les decía: ¿y ustedes por qué violan el mandamiento? ¿Por qué violan la Torá de Adonai? Por vuestras tradiciones
porque ustedes han cambiado todo en la traducción. Han cambiado todo lo del Creador eterno por la mentira de ustedes, y así lo quieren establecer, vivirlo y establecerlo como mandamiento, y se han sentado en la cátedra de Moisés para establecer lo que ustedes, la maldad que ustedes quieren como mandamiento a los hombres. Entonces sigue diciendo del verso de los versos 7 en adelante. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como Torá mandamientos de hombres. Y el temor de mi pueblo ahora no es más que un mero mandamiento de hombre que ustedes le han estipulado y enseñado. Entonces la pregunta es, aquí podemos mirar de que la definición, quiénes son esos personajes hoy día, hoy por hoy, son el catolicismo, el religiosismo, compuesto de los supuestos curas, pastores y líderes religiosos. Entonces ya miramos la contestación en Apocalipsis capítulo 17, 1 al 7, donde ahí dice que Babilonia, la madre, la grande, la vieja, que ha vuelto a aparecer, es allá. Nosotros sabemos la maldad. Allá era donde comenzaron a nacer las naciones, y que allá fue donde se formaron y se extendió. Entonces que hoy día están apilastradas las naciones. Y si miramos en Apocalipsis 18, dice que la mujer que iba montada sobre la bestia, ebria, que tiene su nombre escrito, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras de la tierra, dice que es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, donde están apilastradas todas las naciones y todo el religiosismo. Entonces en Apocalipsis 18, 1 al 3, muestra que Babilonia hoy por hoy se ha convertido en una guarida de aves inmundas y aborrecibles, y en guaridas de demonios. Entonces, pónganle bien cuidado que el llamado que el eterno Creador está haciendo a gemidos y gritos es en los versos 4 al 6. Y vamos a mirar porque ese llamado sí es importante. Vamos a verlo, abuelo de pájaro. Apocalipsis capítulo 18, verso 4 al 6. Apocalipsis 18, verso 4 al 6 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Ese es el llamado, para que no seamos barridos con esa Babilonia. Porque si nos quedamos ahí, en esa confusión, en ese religiosismo, en esas malvadas costumbres, en esa idea, en esas culturas, y en esa confusión, ahí vamos a perecer. Entonces, en Apocalipsis, en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, encontramos el consejito: mejor salgan de ahí y regresen al camino antiguo, allá donde está la Torá, donde está lo original, donde está lo verdadero, allá donde está el fundamento de vida para mi pueblo. Entonces, ¿a quién está llamando? A su pueblo. Pero ¿cómo así que a su pueblo? Sí, nosotros podemos estar en Babilonia en palabras del vulgo, que no conciernan al idioma del Creador,
ya podemos resultar metidos en Babilonia. En un alimento que comamos no lo más indicado que concierne al mundo, ahí estamos metidos en Babilonia. Un pensamiento, una idea que concierne al mundo, ahí estamos metidos en Babilonia. Entonces tenemos por ley, si queremos pertenecer al pueblo de Israel y contar con promesa de vida eterna, pues tenemos de una vez por todas, por ley, que salir de allá, de esa confusión, y volvernos a acomodar allá. Otros sabemos de que ahí en esa confusión fue donde cayó el programa del Creador Eterno, programa como fundamento de vida para su amado y elegido pueblo, promesa de vida eterna, elegido desde antemano. Es donde están las leyes, es donde están las fiestas, es donde está el día de reposo, es donde está su bendito nombre y su bendito idioma. De allí es donde tenemos que volver otra vez a acomodarnos allá, en las filas, donde el Creador Eterno nos quiere acomodar para poder pertenecer al verdadero pueblo de Él. Y si no, nanay, como se dice vulgarmente, perdiz pelada, se amanece y no se prueba. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal y dejes tu comentario. Dale like y comparta estas verdades eternas. Esto es verdad, esto no es mentira. Pero si no, pues marques tan siquiera un me gusta. Sabes que tu buen aporte, por pequeño o grande que sea, nos puede estar sirviendo de gran ayuda y apoyo en el avance de esta área ministerial. Muchas gracias por escucharme y que nuestro amado Salvador, Creador y Salvador, Adonai Yeshua, nos continúe bendiciendo a todos. Shalom, shalom.